Hola a todos, nuevamente en contacto en esta oportunidad para desarrollar y ver un poquito la resolución de lo que es la actividad práctica de número 4 relacionada con el contrato de obras públicas. Bueno, nosotros ya le hemos brindado el material y el planteo de la ejercitación, y bueno, como venimos haciendo con los prácticos anteriores, en este no es la excepción, la idea es ir viendo un poco el desarrollo para que ustedes puedan hacer los controles en cuanto a la resolución y bueno, hacer algunos comentarios y aclaraciones en torno al desarrollo del ejercicio. Me pareció un poquito la manera más organizada y práctica de mostrar los resultados y de ir haciendo algunos comentarios, dividirlo en dos tramos, de manera tal que en esta primera parte podamos ver lo que concretamente nosotros le habíamos pedido que resuelvan y nos entreguen, que es la parte que está vinculada con el archivo de Word, donde son más que nada las preguntas que pueden ahí desarrollarse en base al planteo del ejercicio, y dejaría para una segunda instancia, para otro tramo, en el cual podamos ver de lleno lo más, digamos, numérico en cuanto a su desarrollo, que está sobre la base del archivo de Excel, donde están las redeterminaciones, ¿sí? Que la podemos ver por separado. Entonces, el planteo del ejercicio tenía dentro del cuestionario, por ejemplo, en primera instancia, aquello que está vinculado con, podríamos denominar las garantías iniciales, ¿no es cierto? O sea, la garantía de mantenimiento de oferta y una vez que se adjudica la obra, la garantía de cumplimiento de contrato. El punto número 1, como ustedes podrán observar, hacía referencia en primera instancia, en el inciso a una vez que se recibían las distintas ofertas, en este caso, en el ejemplo, en junio de 2017, qué garantía deberían aportar las empresas contratistas y por qué monto. Bueno, la garantía que en esta ocasión se tiene que constituir es la garantía de mantenimiento de oferta. Todas las empresas la deben constituir. Es, digamos, un monto igual para todas, porque en el caso de obras públicas, la garantía de mantenimiento de oferta consiste en el 1% del presupuesto oficial, del valor del presupuesto oficial. En este caso, ese porcentaje, el 1% sobre el monto del presupuesto oficial, como ustedes ven, es 144.244,08 pesos. A diferencia, por ejemplo, de la garantía de mantenimiento de oferta en el contrato de suministros, donde cada empresa hace la garantía de oferta sobre su propia oferta, ¿sí? Que difícilmente puedan todas coincidir, ¿sí? O sea, normalmente son diferentes. Entonces, la garantía de oferta que en ese tipo de contrato, lo hemos visto nosotros, se hacía sobre cada una de las ofertas, va a diferir probablemente en cada una de las empresas que van a cotizar. Solo estaba la alternativa de aquella empresa que hacía más de un ofrecimiento, una oferta que a lo mejor responde a lo pedido y otra que pueda ser superadora, y se dice que cotiza con alternativas, en cuyo caso la garantía de oferta se aplicaba sobre el valor de la oferta más elevada. Pero de no ser así, cada empresa hace la garantía sobre su propia oferta, que va a ir posiblemente variando respecto a las demás. Acá en este caso es el 1% y va sobre el presupuesto oficial. Entonces coinciden en todos los casos. Todas las empresas tienen que hacer la misma. Con respecto a al segundo inciso, donde se planteaba qué elección se debía, digamos, tener en cuenta en función de los montos de cada una de las ofertas, bueno, en este caso se decide por la empresa 2, que es la que finalmente cotizó con el costo más bajo. Y entonces se termina adjudicando a esa empresa. Finalmente, en los incisos C y D, se hace hincapié en el perfeccionamiento del contrato de obra pública y de la garantía siguiente, en orden, ¿no? De acuerdo a los plazos, que sería la garantía de cumplimiento de contrato. Entonces nos planteaba que una vez finalizado el acto de apertura y realizada la adjudicación, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, se debe firmar entre
el Estado, o sea, el comitente y el adjudicatario, en este caso la empresa 2, el contrato de obra pública. De esa manera se perfecciona ese contrato porque se da ese perfeccionamiento a partir de la firma del contrato. Y entonces ahí encontramos la distinción o la diferencia con el contrato de suministro, que cuando lo desarrollamos vimos perfectamente que en ese caso es un contrato que decimos que es no sinolagmático, porque no se perfecciona con la firma, sino cuando el proveedor adjudicado recibe la orden de compra, ahí decimos que se perfecciona el contrato de suministro. Entonces es diferente al de obra pública, en ese sentido. Y con respecto a qué tipo de garantía, una vez que resultó la firma, en este caso la empresa 2 adjudicada, una vez que está en esa instancia, corresponde a la garantía de cumplimiento del contrato. En este caso, solamente la tiene que presentar y constituir esa garantía la empresa que resultó beneficiaria, o sea, adjudicataria de la obra, que es la empresa 2. Ya no es una garantía del 1% sobre el presupuesto oficial, sino es del 5% y sobre el valor adjudicado. En este caso, la empresa que terminó siendo beneficiaria, la empresa 2, acorde al valor adjudicado, el 5%, que es la garantía de cumplimiento de contrato, termina resultando ser 740.850 pesos. Bien, esa es la primera parte. Con respecto a la segunda parte del cuestionario, y donde había que tener un desarrollo un poquito más amplio, íbamos analizando, una vez puesta en funcionamiento la ejecución de la obra, los distintos certificados, ¿sí? Cada uno con una instancia o un momento distinto, y con la intención de poder verificar si se daba, como lo fueron viendo ustedes en la teoría y en el planteo que les hizo Cecilia, la situación de poder solicitar redeterminación de precios. Entonces, en el primer punto, yo los resalté con color para que ustedes vean que tanto certificado 1 como certificado 2 como certificado 3, en extenso, y para un mejor desarrollo lo vamos a ver en el archivo de Excel, en la segunda parte, para que podamos entender el por qué en algún caso no se llega a la redeterminación y en los otros sí, y cuando corresponde, cómo se aplica y cómo se hace. Pero lo que sí podemos dejar en claro es que en cada uno de los certificados aparece, cada vez que se presenta a cobrar el contratista, aparece una nueva garantía típica del contrato de obras públicas, que es el fondo de reparos. Esa garantía, en particular, que existe acá, consiste en, de acuerdo a lo que las pautas de la obra hayan establecido dentro de las cláusulas, en este caso se determinó que el fondo de reparo iba a tener una tasa del 5,5% sobre cada uno de los certificados que se van presentando. Entonces ustedes fíjense que nosotros, después lo vamos a ir corroborando con el desarrollo en los archivos de Excel, fuimos determinando ese 5,5% de cada uno de los certificados que se fueron presentando. En el primer caso, como luego vamos a ver, que no aplica la redeterminación porque el aumento de precios no alcanza, el aumento de los costos no alcanza a superar el límite de admisibilidad, que es el 5%, entonces queda el certificado tal cual se presenta, no tiene ningún ajuste, entonces el 5% del primer certificado da 88.330 pesos. En los demás, en el certificado 2 y certificado 3, como luego vamos a ver que sí corresponde a la redeterminación, los certificados se ajustan y sobre el valor que se presenta más el ajuste que se obtiene, al total, ese certificado le genera el 5,5% y bueno, dan los valores que si bien ustedes lo ven ahora acá en pantalla, en la grabación luego lo vamos a reiterar para constatar bien cómo surgen esos valores. Pero lo que ya podemos adelantar es que tanto el certificado 2 como el certificado 3 están alcanzados por el procedimiento de redeterminación porque corresponde. Con respecto al certificado número 4, no va a corresponder, y ya lo podemos adelantar en la resolución, la aplicación de la redeterminación, este mecanismo, porque no llegamos a analizar si está en presencia de un aumento de costos que superen el 5%, dado que en el enunciado que ustedes tienen, podrán observar claramente que no se cumple con una de las pautas, que es mantener la ejecución de la obra dentro de la curva de inversión. En el punto número 5, correspondiente al cuarto certificado, se aclara en el enunciado que fue un certificado que se debió ejecutar en un mes que no es el que se presentan a certificar este tramo, sino que es tardío. En vez de ser en septiembre, es en octubre.
cuando estaba previsto que sea el mes anterior. Entonces, como esa demora, en tanto no se aclare, se considera que es imputable al contratista bajo su responsabilidad, de lo contrario tendría que estar aclarado para que ustedes lo supieran, cuando es su responsabilidad, es, digamos, imputable la demora y el salirse de la curva de inversión, entonces, a modo de penalidad, no se permite poder actualizar los costos y por ende si corresponde aplicar la determinación de los precios. Por ese motivo, como está marcado acá en la resolución, por el decreto 691 del año 2016, en el artículo 12, no correspondería aplicar por esta situación en particular. ¿Sí? No llegamos ni siquiera a prestar atención y analizar el aumento de costos porque ya esta situación nos excluye de la posibilidad de pedirlo. En tal caso, como el certificado que se presenta, que en este caso era un certificado de 1.375.330, ese valor no se va a ajustar, entonces sobre ese certificado se va a aplicar el fondo de reparo, tal cual como lo veníamos aplicando y explicando, en razón al 5,5%, que son los 75.643,15 que ustedes van a ver acá, y en definitiva terminan siendo la respuesta a este inciso. Y por último, que también lo adelanto, pero luego lo veremos en cada uno de los puntos de los certificados, la consigna en el punto 6 se refería a qué ocurre cuando hay redeterminación de precios respecto, por ejemplo, de una de las garantías que es la garantía de cumplimiento de contrato. Si se debería ajustar. Bueno, claramente se debe ajustar y es esa la garantía que ante el ajuste por vía de redeterminación corresponde tener presente. ¿Por qué? Y porque el contrato, su valor original, ya no sigue siendo el mismo. Si yo cuando hice el 5% de la garantía de contrato, o de cumplimiento de contrato, lo hice sobre un determinado valor, mientras ese valor no cambie, el 5% está bien hecho. Pero en la medida en que ese valor, por aumento de precios, genere que el contrato tenga un valor más elevado, va a haber una parte en ese aumento que tiene el valor de contrato que no va a estar cubierto por la garantía. Entonces, todos esos incrementos que se van a ir generando, que luego, como les digo, lo vamos a ir viendo desde lo numérico, van a generar un aumento en el 5%, que es la garantía de cumplimiento de contrato, de esas partes que se van ajustando. Entonces, ¿corresponde ajustar alguna garantía? Sí, es la garantía de cumplimiento de contrato. ¿De qué forma o cómo llegamos a ese valor? Aplicando el 5% a cada diferencia que se fue ajustando como consecuencia de la redeterminación. ¿Y a quién le corresponde actuar para redefinir o controlar ese valor, ese ajuste de la garantía? Bueno, por el mismo decreto 691, el artículo 27, inciso E, le da facultades a la comisión, que tiene que estar creada específicamente dentro del organismo, que es la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los procesos de redeterminación de precios, para que, ante situaciones como las que planteamos, tengan en cuenta el ajuste en la garantía de cumplimiento de contrato en la medida que se va ajustando el valor del contrato. Bueno, esta primera parte era la que quería de alguna manera desarrollar, sin detenerme en demasía, porque me parece que no era la parte más difícil de controlar y de comprender. Sí quiero detenerme tal vez y ver un poquito mejor el desarrollo en el segundo tramo, vinculado con el desarrollo del práctico 4, que tiene que ver, como les comentaba al comienzo, los certificados 1, 2 y 3, donde sí verificamos, o conviene verificar, cómo es que ocurre o no la redeterminación y de qué forma la llevamos a cabo. Así que con este primer tramo damos, me parece, por cumplida la primera parte, que era la que, como les adelanté al comienzo, se les pedía a ustedes para que entreguen, y a continuación veremos la parte final que tiene que ver con el desarrollo numérico de la redeterminación de los precios de esos certificados.